Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este viernes de invierno al extremo occidente, Santiago de Chile, y el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Hemos estado conversando, bueno, la semana pasada conversamos sobre el Samyae, ¿no es cierto?, que era un tema central de la filosofía del Taekwondo, desde la perspectiva del maestro Lee Chan-ho, ¿no es cierto? Entonces, la obra del maestro Lee Chan-ho es bastante más amplia y bastante más compleja de lo que de lo que yo podría comentar, digamos. Por eso vamos a seguir comentando otros aspectos, digamos. O porque este espacio no da para ampliarse demasiado, por tanto, en el fondo, comentarios a los distintos aspectos, porque obviamente la filosofía del taekwondo es mucho más amplia. El texto, el libro del maestro Lee Chan-ho, que es Introducción a los principios de la filosofía del taekwondo, es bastante más amplio de lo que podríamos estudiar en este medio, ¿no? Pero vamos a ir haciendo distintos comentarios desde distintos enfoques. La semana pasada hablamos del Samyae, anteriormente, ¿no es cierto?, habíamos hablado de algunas otras cosas, y vamos a seguir en esa línea, digamos, haciendo pequeños comentarios, de tal manera de que se entusiasmen por ahí y vayan leyendo, porque se los recomiendo, obviamente, el libro de Introducción a los Principios Filosóficos del Taekwondo, del maestro Lee Chan-ho. El maestro Lee Chan-ho estructura su obra a partir de 8 secciones y 64 capítulos. Entonces, aquí de nuevo hay que parar, porque hay dos cosas que son re importantes para el maestro Lee Chan-ho y que en la actualidad podría estar en conflicto, digamos. Tal vez podría estar en conflicto. Una de esas cosas es que para el maestro Lee Chan-ho, el taekwondo es una sola cosa, ¿ya? Compuesta por todas estas partes, ¿no es cierto? Estas 8 secciones y estos 64 capítulos, que van relatando elementos específicos, desde los principios, la filosofía, la técnica, el punce, el combate, etcétera, y muchos otros elementos más, que ahora no puedo explayarme tanto. Pero la semana pasada explicábamos que el principio básico del Samyae, que es una de estas secciones, era, ¿no es cierto?, el musul, el muyé y el mudó, pero que en realidad el musul y el muyé, o sea, la técnica y el arte, cuando se fundían y se llevaban a su máxima expresión, producían, por ejemplo, un tercer elemento que era el elemento espiritual, el do, ¿no es cierto? Por tanto, hay que entender, al igual que el Taeguk, ¿no es cierto?, que es el yin yang coreano, que ya lo explicamos, esta dinámica, ¿no es cierto?, que a diferencia del yin yang chino, por ejemplo, la dinámica del Taeguk generaba la conciencia humana, generaba la experiencia humana. Entonces el cielo y la tierra, ¿no es cierto?, combinándose y moviéndose continuamente, generaba la experiencia humana. Y aquí tenemos también, ¿no es cierto?, la técnica y el arte, ¿no es cierto?, combinándose y desarrollándose en su máxima expresión, generando un elemento espiritual. ¿Cuál es el principio que hay detrás de esto, ¿no es cierto? El principio de que la suma de las partes, ¿no es cierto?, es, voy a ser redundante, es mucho más que la suma de las partes. O sea, uno más uno es 2. O sea, es una tercera cosa distinta y superior a las originales. Eso trato de explicar, ¿no es cierto? Entonces, así como la técnica, la fusión de la técnica con el arte, producen un tercer elemento que no es solo la suma de los dos elementos anteriores, sino algo superior, o sea, lo espiritual, ¿no es cierto? El camino filosófico, el camino espiritual, la experiencia espiritual, si se quiere, de alguna manera. Entonces, la técnica y el arte fusionados, ¿no es cierto?, produciendo un tercer elemento superior a los dos anteriores. ¿Ya? Ese es el punto. Ese punto es re importante para el maestro Lee Chan-ho. ¿Por qué? Porque el maestro Lee Chan-ho establece, ¿no es cierto?, que el taekwondo también es uno solo. A pesar de que podemos dividirlo en estas 8 secciones y 64 capítulos y tratar ítem por ítem, que es lo que hace el maestro Lee Chan-ho, ítem por ítem, ¿no es cierto?, los principios filosóficos y técnicos del taekwondo, es la suma de todos estos elementos lo que
finalmente produce lo que entendemos por taekwondo, con su filosofía, con su técnica, con su arte, con todas las expresiones posibles del taekwondo. Y por tanto el taekwondo hay que entenderlo como una unidad, ¿ya? Integral. ¿Por qué menciono este tema? Porque, bueno, está de moda y hay temas incluso económicos de por medio de dividir, ¿no es cierto?, las distintas facetas del taekwondo. Pero al menos desde el punto de vista del maestro Lee Chan-ho, esto no se puede dividir. Todos estos elementos forman parte de esta concepción filosófica del taekwondo, ¿ya? Desde lo físico, lo técnico, lo táctico, lo estratégico, etc. Tenemos todas sus dimensiones, ¿ya? Y obviamente lo filosófico. Todas esas dimensiones están integradas dentro de una sola cosa y el taekwondo tiene que ser entendido como una sola cosa integral, ¿ya? Ahora, ya que especificamos este elemento, es re interesante esto de los 8 secciones y los 64 capítulos, porque, sin decirlo directamente, el maestro Lee Chan-ho está haciendo un guiño al I Ching. El I Ching está compuesto por 8 trigramas que combinados producen 64 hexagramas. Estas son ya comentarios míos, ¿eh? Porque no lo dice directamente, no dice directamente que esté vinculado al I Ching, pero me parece muy curioso que la cantidad de secciones y capítulos calce justo con la cantidad de trigramas y hexagramas producidos por el I Ching, digamos. Ahora, no tiene nada de raro, porque el I Ching es un texto sagrado, ¿no es cierto?, de la cultura oriental, muy antiguo y muy profundo, que compiló, no lo escribió Confucio, ¿no es cierto?, y ha llegado hasta nuestros días a través de Confucio, pero que es mucho más antiguo que eso, ¿ya? Y que trata de representar las fuerzas de la naturaleza. El I Ching está basado en el Pacuá, creo que lo mencionamos alguna vez, que son los 8 trigramas con el yin yang en el medio. Bueno, resulta que los Taeguk Palgé son la misma expresión del Pacuá chino, pero en coreano. O sea, el Taeguk Palgé son el yin yang coreano, azul, rojo, con los 8 trigramas alrededor, que representan 8 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Por eso estos trigramas están relacionados con el elemento agua, fuego, aire, tierra, montaña, etc. Y desde el punto de vista familiar, el padre, la madre, los hijos, las hijas, etc., tiene varias interpretaciones. Entonces yo creo que el maestro Lee Chan-ho aquí hace un guiño muy interesante a lo que es la cultura oriental y las bases del I Ching, que, como les decía yo, es absolutamente milenario, no se sabe cuándo se creó, es absolutamente mitológico su creación. Sin embargo, aquí hay un guiño muy interesante a eso y a estos conceptos de fuerza, ¿no?, que están en la bandera coreana, como lo hemos mencionado varias veces, que están en el concepto del Sanjay a través del Taeguk Palgé, o sea, Taeguk, el yin yang coreano, y Palgé, los 8 trigramas expresados en Hangul, en la lengua coreana. Entonces, estos 8 secciones, ¿no es cierto?, van tratando distintos elementos, una de ellas el Samyai, que ya lo hablamos la semana pasada, y su subdivisión. Entonces, ya acabamos de hacer el comentario que el taekwondo, el maestro Lee Chan-ho lo entiende como una sola cosa. Acabamos de comentar este guiño interesante a las raíces profundas de las tradiciones orientales, como el caso del I Ching. Tal vez en otra ocasión hablaremos del I Ching más en profundo, porque son la representación de las fuerzas básicas de la naturaleza que se enfrentan, ¿no es cierto?, y que fluyen y se enfrentan en un libre enfrentamiento de fuerza, que van produciendo todas las expresiones de la naturaleza, incluido el ser humano, como otra expresión de la naturaleza. Aquí hay otro elemento como introductorio que me gustaría también mencionar, digamos, estoy tocando pequeños elementos, y es que en una de las secciones, la sección número 6, el maestro Lee Chan-ho hace una observación sobre las armas. Nosotros en la modernidad, ¿no es cierto?, hemos entendido las artes marciales como nos han llegado, ¿no es cierto?, nos han llegado organizadas y estructuradas a partir de maestros, ¿no es cierto?, que fundaron esta arte marcial en forma moderna. Entonces el taekwondo, por ejemplo, no es vinculado a ningún tipo de armas, porque el taekwondo normalmente es un sistema de trabajo de puño y pierna, ¿no es cierto?,
que es la traducción básica, ¿no es cierto?, de la palabra taekwondo. Entonces, es muy raro, digamos, que para nosotros que el taekwondo sea vinculado a un elemento de arma. Sin embargo, el maestro Lee Chan-ho presenta que todo lo que es el poder, ¿no es cierto?, es factible de ser controlado, ¿ya? En todos sus aspectos. ¿Se acuerdan que el vínculo que yo hacía con Li Qin, donde Li Qin representaba todas las fuerzas potenciales de la naturaleza, ¿no es cierto?, en libre enfrentamiento? Claro, entonces, ¿por qué? Porque el taekwondo tiene bases guerreras, por decirlo así. En algún momento lo explicamos cuando hablamos un poco de los occidentales. El guerrero es distinto del soldado, lo explicamos en algún momento, y el guerrero también es distinto del el elemento puramente deportivo, ¿ya? Entonces, las artes marciales modernas se han ido fuerte por el lado deportivo y claro, es una manera de mantener estas tradiciones vigentes a través del deporte, una forma válida de mantener estas tradiciones que además tienen el beneficio, ¿no es cierto?, que a través del enfrentamiento competitivo van generando una experiencia de confrontación que si bien está bajo ciertas reglas, de todas maneras es útil para tener una experiencia básica de lo que es un enfrentamiento con otro. Pero entonces ahí se nos pierde el tema de las armas, ¿no es cierto? Hay ciertas artes marciales que tienen incluidas armas y otras que no, y el taekwondo lo dejamos fuera con el tema de las armas. El maestro Lee Chan-ho dice que no. ¿Por qué? Porque el taekwondo está aquí expresado desde un contexto guerrero. Y desde un contexto guerrero, no solamente deportivo, sino guerrero, la persona, el ser humano que tiene estas características, ¿no es cierto?, que tiene este carácter de guerrero, digamos, tiene que entender el fenómeno de la guerra, que es un fenómeno complejo, desde todos los aspectos posibles, ¿ya? El deporte es un aspecto del taekwondo, por tanto, siguiendo la línea del pensamiento del maestro Lee Chan-ho, ¿no es cierto? Entonces, las armas son parte de lo que es el manejo y el trabajo que el guerrero hace para entender el conflicto de la vida y la muerte. La semana pasada estábamos hablando de eso a propósito del Samyai, ¿no? Que el arte marcial, que tiene que ver con la tradición guerrera, tiene que ver con enfrentar las dificultades, y el enfrentamiento de la dificultad más compleja que tiene la vida humana es la muerte. Cuando uno está usando una espada, por ejemplo, que ya nadie va a usar una espada para defenderse ni para hacer ninguna cuestión, simplemente es el uso de la espada por el gusto de hacerlo. Sin embargo, cuando uno se hace el rito, ¿no es cierto?, de tomar una espada, guardar y usarla y hacer una forma de espada y ese tipo de cosas, como el caso del Kundō, en el caso coreano, ¿no es cierto?, que es el arte de la espada en coreano, uno está entrando en otra dimensión desde la perspectiva del combate o de la guerra, como de estos conceptos que estamos hablando. Entonces, ponerse en esta otra perspectiva, ponerse en esta otra dimensión es positivo. Es lo mismo que ir al aspecto deportivo, ¿no es cierto?, y ganar experiencia en la confrontación. Limitada, bajo cierto control, etcétera, sí, pero me sirve para tener una experiencia de confrontación. El caso de las armas también. Las armas son muy útiles para ponerse en una situación mental de combate que en esencia y originalmente tenían que ver con la vida y la muerte, ¿ya? Particularmente el trabajo de las espadas, aunque hay una gran variedad de posibilidades de armas que no voy a mencionar ahora, pero en el arte marcial hay un montón de tipos de armas. La espada es como la reina de las armas, por decirlo así, en las artes marciales. No es la única. De hecho, el tiro con armas de fuego, ¿no es cierto?, también lo considera el maestro Lee Chan-ho. Yo la semana pasada les comentaba que Corea seguía técnicamente en guerra con Corea del Norte y que Corea había estado toda su historia, ¿no es cierto?, en invasiones y en recuperaciones de territorios y en cambios de frontera con sus vecinos, y por tanto le había tocado todo tipo de guerras, desde las más antiguas hasta las modernas. Curiosamente, los japoneses también tienen un estilo de arte marcial con armas de fuego del siglo XVI, y que lo consideran un arte tradicional. Entonces,
no es tan raro, digamos, que se considere el manejo de armas, incluso el manejo de armas de fuego, el manejo de armas modernas, como parte de la formación del guerrero. ¿Ya? ¿Por qué me explayo en esto? Porque, insisto, en la modernidad y cómo se nos han presentado y cómo han llegado las artes marciales a nuestra vida moderna, normalmente está por el perfil deportivo, fundamentalmente. Pero el maestro Lee Chang-ho obviamente no está hablando solamente del perfil deportivo, ¿no? Cuando él habla de esta integración de todos los elementos de este taekwondo como una cosa integral, entonces está hablando también no solo de su filosofía, su técnica del combate y las formas, sino también de todas las expresiones posibles que contribuyan a la formación del carácter guerrero como arte marcial. Creo que eso es lo que está pensando el maestro Lee Chang-ho, explicar el taekwondo como una filosofía marcial, una filosofía de arte marcial, ¿ya? Y ahí me calza completamente que introduzca estos elementos. Por una parte, el I Ching, ¿no es cierto?, que es esta confrontación libre de fuerza, de múltiples posibilidades de fuerza, combinación y recombinación de todos los elementos fundamentales para producir una gran cantidad de variadas expresiones, ¿no es cierto?, como el caso del I Ching. Y por otra parte, que no se limite el taekwondo a las 2 o 3 cosas que nosotros manejamos y que cada vez se va atomizando más, por las razones que en otra ocasión conversaremos, sino en el sentido más amplio, en el sentido del guerrero. Cuando hablamos de taekwondo como arte marcial, hablamos del guerrero coreano, que tiene muchas cosas que aportarnos, ¿ya? Más conocido como Farang, ¿no es cierto? Eh, y que inspira a todos los practicantes de taekwondo en general y a la Dalma Desa en particular. El espíritu guerrero puesto sobre la mesa a través de la introducción de la filosofía del taekwondo del maestro Lee Chang-ho. Y con eso lo vamos a dejar hasta aquí porque no podemos profundizar más porque este espacio está hecho solo para hacer pequeños comentarios. Espero que les llame la atención estos detalles, digamos, curiosos del maestro Lee Chang-ho y lean su libro Introducción a la filosofía del taekwondo. ¿Ya? Me despido desde el extremo occidente de Santiago de Chile con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Desa.